Muchas gracias, Ismael, por la presentación. Y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Déjenme empezar a compartir mi presentación. Conociéndote, estoy muy contento y bienvenido. Ok, de acuerdísimo. Bueno, pues un gusto estar con ustedes, con todos y con todas ustedes. La verdad es que este tema es un tema muy interesante, muy apasionante, como ya lo decía de manera acertada, Ismael. Muchas veces creemos que ya es muy sencillo, ya lo traemos de memoria y de repente pues nos falla algún detalle aquí, y aquí es donde podemos llevar o donde podemos hacer que las parejas que están yendo con nosotros a lo mejor tarden más en su diagnóstico. Entonces es muy importante considerar esta parte. Esto es los conflictos de interés que yo tengo de los laboratorios para los cuales actualmente soy speaker y trabajo como advisor con el grupo de Roche. Y bueno, vamos a empezar con las definiciones que obviamente creo que todos conocen, pero vale la pena considerarlas nuevamente. La esterilidad es la incapacidad de una pareja para embarazarse, para lograr un embarazo manteniendo relaciones sexuales regulares sin protección durante 12 meses. Y esto se recomienda cuando tiene menos de 35 años o durante 6 meses cuando tiene más de 35 años. Hablando de una esterilidad que sería primaria, sin embarazos previos, y la secundaria sería con al menos un embarazo previo y que obviamente pues después de haber tenido ese bebé ya posteriormente presentó el problema de esterilidad. Y la infertilidad es la incapacidad de llegar a un producto a término. Aquí en este caso, lo que normalmente se hace es que se considera esterilidad e infertilidad, ya prácticamente la gente lo maneja como un sinónimo. Y esto creo que va muy relacionado a la parte de lo que es el punto de hablar que cuando a alguna pareja tú le dices que tiene problema de esterilidad, piensan que no se va a poder embarazar. Y cuando hablas de que la paciente, cuando tú le dices a las parejas, tiene un problema de infertilidad, como que la pareja dice, bueno, tengo un problema y seguramente me voy a lograr embarazar. Entonces puede ser hasta un punto de mercadotecnia lo que logra el hacer sinónimo este proceso, aunque cada uno tiene su definición. Debemos de considerar que es importante hablar de la fertilidad normal. Hay que recordar que la fertilidad va a disminuir en base a lo que es la edad. Entonces, a mayor edad, menor será la probabilidad de que se logre un embarazo. Y esto va a ser tanto hombres como para mujeres. ¿Por qué? Porque al final muchas veces nos hemos basado en la parte de la edad de la mujer, que sí es trascendente y que sabemos que a partir de los 25, 27 años va a empezar a declinar poquito a poquito, y que conforme se acerca a los 40, pues la posibilidad de embarazo cada vez es menor. En el hombre empieza a declinar un poquito más tarde, normalmente a los 40, de los 40 para adelante es cuando empiezan a tener algún problema para lograr embarazar a sus parejas. El índice de fecundidad también hay que considerarlo, y esto es importante en base a lo que sería el tiempo que puede tardar el embarazo y cuántas parejas se podrían embarazar en base a intentarlo durante los siguientes meses, ¿no? Si una pareja decide, me quiero embarazar, la posibilidad, dependiendo si es básicamente una pareja que está por debajo de los 35 años de edad, la posibilidad de embarazo en el primer mes va a ser del 16 al 18%, a los 3 meses el 57%, a los 6 meses el 72%, a los 9 el 85% y al año el 90% de las parejas debería de estar embarazadas. Normalmente, si ya es mayor la edad, pues podríamos andar oscilando por abajo del 10% por mes. Y bueno, aquí tenemos el tema también relacionado a lo que sería la edad. Fíjense cómo el porcentaje de infertilidad en base a la edad, 4.5% por ejemplo a los 25 años, 7% a los 30 años, esto hablando de la edad de la mujer, a los 35 el 12%, a los 38 el 20%, a los 41 el 50%, a los 45 el 90% y más de 50 años prácticamente estaríamos hablando del 100% de las mujeres que tienen esta edad. Y bueno, sabemos también que esto es importante considerarlo en base a la fertilidad que se ha estimado más o menos en el número de hijos
que se tenían, si nosotros hablamos de qué pasaba, por ejemplo, en los años 50, donde las mujeres empezaban a tener hijos a los 14, 15 años de edad, probablemente a los 30 y tantos ya habían terminado, pero habían tenido 13 o 14 hijos, ¿no? Entonces, a lo mejor podría existir problemas de fertilidad en algunas pacientes, pero como empezaban a edad temprana, muchas veces ni siquiera lo lograban diagnosticar, ¿no? O no se daban cuenta. Y fíjense cómo conforme ha ido avanzando, pues poco a poco ha ido disminuyendo la cantidad de hijos por pareja, y obviamente esto también, al aumentar la edad en la cual se están teniendo esos hijos, pues está aumentando también la posibilidad de lo que sería el problema de infertilidad. Se calcula que parejas en el mundo, 48.5 millones de parejas padecen infertilidad. 19.2 de estas son o van a tener una infertilidad primaria, y 29.3 van a tener una infertilidad de tipo secundario. Y esto, bueno, nos hace pensar que una de cada 6 parejas en el mundo en algún momento va a experimentar alguna forma de infertilidad durante su vida reproductiva. Y esto es importante partir de aquí, porque si nosotros nos fijamos y hablamos que una de cada 6 parejas va a tener este problema, pues estaríamos o tenemos que pensar que se trata de un problema de salud pública. Sin embargo, desgraciadamente, por ejemplo, en países latinoamericanos, en países como el nuestro, pues tenemos un problema muy grave, por un lado, que es el embarazo en adolescente. Por ejemplo, acá en Jalisco, que es donde yo vivo, tenemos que una de cada 5 parejas una de cada 5 embarazadas es una embarazada adolescente por debajo de los 19 años de edad. Y por otro lado, tenemos que una de cada 6 parejas no se puede embarazar. Entonces, pues ¿a dónde va a ir a dar el dinero? Pues seguramente a la búsqueda de la anticoncepción y evitar el embarazo en adolescentes. En México, según el INEGI, bueno, pues más o menos se calcula que en 2018 hubo 2.6 millones de casos de infertilidad. Fíjense cómo más o menos en el cálculo que se hace en base a esto, de lo que había en el 2000, se calculó que el 20% de todas las mujeres que tenían entre los 18 y los 44 años de edad tenían un problema de infertilidad. Fíjense cómo prácticamente se duplicó, y se calcula que cada año se suman 180,000 casos, lo cual, bueno, obviamente hace que estemos ahorita probablemente por arriba de los 3 millones de casos de infertilidad. Y esto lo podemos ver obviamente en la red latinoamericana, a pesar de que muchos de los centros de reproducción no reportan a la red latinoamericana, y que de alguna manera aquí nosotros podemos ver en la última publicación que hizo la red latinoamericana, donde habla de la cantidad de ciclos que reporta, en este caso de In Vitro México. Fíjense cómo son solo 33 centros los que reportan en ese momento a la red latinoamericana, y fíjense cómo obviamente estamos hablando de 12,482 ciclos que se reportaron para ese entonces. Si nosotros pensamos que por lo menos será un 40% de centros lo que están reportando, pues estamos hablando de que probablemente estemos más del doble de ciclos de lo que se está reportando ahí en este momento o en esta red latinoamericana. Actualmente, la Asociación Mexicana de Medicina de Reproducción está abogando por tener un registro nacional, que seguramente se podrá lograr en breve, porque ya se está trabajando y se va a presentar ahora en julio en el Congreso. Para el tema del estudio de la infertilidad, lo más importante es la historia clínica. Siempre debemos de pensar que si nosotros hacemos una buena historia clínica, nos dará la oportunidad de poder encontrar cuáles son los factores de riesgo para que una pareja no se esté embarazando, y de ahí poder decidir cuáles son los exámenes ideales para que esta pareja pueda encontrar el por qué no están logrando un embarazo. Importante considerar que lo que ya les decía, la disminución de la cantidad y de la calidad de los óvulos, que esto es un problema trascendente, y lo cual sabemos que conforme va avanzando la edad, pues vamos a ir teniendo este tipo de situaciones. ¿Cuándo debemos de iniciar el abordaje? Bueno, ya lo decíamos en el inicio de la conferencia, decíamos que básicamente hablamos de un problema de infertilidad cuando se tienen al menos 12 meses buscando ese embarazo.
Sin embargo, y ahí es donde nosotros tendremos que pensar el inicio del abordaje, ¿no? Si es 12 meses, más de 12 meses, relaciones regulares sin protección, y en este caso que tiene menos de 35 años de edad, sin factores de riesgo, esto es bien importante, sin factores de riesgo para infertilidad, es importante que ahí hagamos hincapié para que empiece este estudio de fertilidad. Cuando tienen más de 6 meses de relaciones regulares sin protección, vamos a recomendar el inicio aquí en pacientes que tienen entre 35 y 40 años de edad sin factores de riesgo para infertilidad y menos de 6 meses de relaciones sexuales regulares sin protección, más de 40 años o que tengan oligo o amenorrea, pacientes con quimioterapia, radioterapia, endometriosis, enfermedad uterina, tubaria o algún problema de la pareja en el factor masculino, sobre todo que tenga algún factor de riesgo para pensar que pudiera estar con alteración del tema de la calidad seminal, bueno, pues ahí creo que el abordaje tiene que ser lo más pronto posible. Y es muy importante tener en cuenta, y por eso me detengo en esta diapositiva, porque creo que el punto a considerar en relación a este inicio de abordaje es sumamente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces si nosotros sabemos o analizamos cuánto es lo que tarda más o menos una pareja para poder acudir con el primero, decidir que la pareja ya entendió que no se está embarazando. Segundo, decidir acudir con el médico para que la estudie. Más o menos esto retarda aproximadamente de 3 a 4 años el inicio de este estudio. Y más, si no se sabe cómo abordar y cómo manejar a estas pacientes, pues obviamente esto lo retrasa todavía más e implica que la paciente que a lo mejor está decidiendo a los 32, 33 años buscar embarazarse, si se tarda 4 años, primero pasa ese año, busca embarazarse y tarda otros 3 o 4 años en acudir a buscar el abordaje, pues obviamente estamos hablando que las pacientes nos están llegando en promedio entre los 37, 38 años de edad para iniciar ese abordaje, lo cual pues obviamente disminuye la posibilidad de un embarazo. ¿Cuáles son las causas de infertilidad? Siempre debemos de considerar, y esto es importante, y lo que yo hago en las parejas que tienen problemas, que acuden a mi consultorio con infertilidad, siempre las cito con el esposo. Es muy importante saber que el 35% de los casos está relacionado con factor femenino, el 35% está relacionado a un factor masculino, el 20% puede ser combinado y el 10% sería un factor que sería o que no podría tener explicación o sería idiopático. Es importante considerar también los perfiles hormonales normales, sobre todo en la mujer, porque de rutina hacemos este tipo de estudios, ¿no? La folículo estimulante, esto puede variar dependiendo de lo que consideren ustedes en los lugares donde mandan a hacer los estudios, pero básicamente nosotros en el centro de reproducción consideramos que la hormona folículo estimulante debe estar por debajo de 10 miliunidades. La luteinizante debe ser la mitad de la FSH, el estradiol entre 30 y 80 picogramos, la prolactina debe estar menor de 25 nanogramos, la TSH debe de estar entre 0.4 y 4.0 y aquí puede ser un poquito discutible la parte donde hablan que tiene que estar por debajo de 2.5 la TSH. Aquí en este caso, si es una pareja o una paciente que está teniendo problema para embarazarse, probablemente sí valdría la pena tenerla por debajo, pero se han demostrado en muchos metaanálisis que si la paciente no tiene problema para embarazarse y la TSH está por arriba de 2.5, nunca va a ser un factor para que no se pueda embarazar. Y la hormona antimülleriana debe de estar mayor a 1.2 nanogramos por mililitro. Importante entonces considerar que con estos puntos podemos saber o podemos irnos orientando, por ejemplo, estos estudios lo ideal es hacerlos sobre todo FSH, LH, estradiol, prolactina y lo que sería la TSH, nosotros lo pedimos entre el día 2 y 4 de ciclo. Cuando tenemos un factor que la FSH y el estradiol se encuentran bajos, podemos encontrar esta serie de enfermedades, por ejemplo, porque estamos hablando de hiponadismo hipogonadotrófico, puede estar relacionado a estrés, puede estar relacionado a anorexia nerviosa, síndrome de Kallmann, deficiencia aislada de gonadotropina o un craneofaringioma. El grupo 2, donde la FSH y el estradiol están normales, generalmente tendremos una anovulación estrogénica crónica
una enfermedad poliquística, viajes, estrés, tumores secretantes de esteroides. Sobre todo aquí la clásica es el síndrome ovario poliquístico. FSH elevada, que está en el grupo 3, bueno, estaríamos hablando de problemas de insuficiencia ovárica, sobre todo, pacientes que ya están en menopausia, problemas inmunológicos, genéticos, y bueno, pues aquí se excluye el grupo de pacientes de hiperprolactinemia. Y bueno, pues aquí podemos ver básicamente, esquemáticamente en esta parte, pues el 80% estarán relacionados al grupo 2 de la OMS. Está bueno que me hayan despertado porque voy a ver está este webinar. relacionado a el síndrome ovario poliquístico. Por ahí creo que todavía hay un micrófono que está abierto. Y bueno, aquí podemos ver que puede ser inducción de ovulación en el hipogonadismo hipogonadotrófico, inducción de ovulación, o también puede ser una fertilización in vitro, también en el segundo, y en el tercero normalmente irá relacionado con donación de óvulos. Importante, a partir de que la hormona antimülleriana empezó a tener factor importante para diagnóstico, pues empezó a ser una práctica que fue bastante común. Anteriormente, si nosotros hablamos de la hormona antimülleriana hace 10 o 15 años, pues era mucho más difícil el poder tener acceso a ella, primero porque era muy cara, segundo porque se tenía que mandar fuera, probablemente a Estados Unidos, incluso había lugares que lo mandaban a Europa, y esto, bueno, pues retrasaba el diagnóstico y obviamente bajaba la utilidad y la practicidad sobre todo de este estudio. Sin embargo, conforme fue avanzando y varios laboratorios empezaron a trabajar con ella, bueno, pues ya nos es mucho más fácil el poder encontrar esto. Se los mencionaba, el factor o el punto normal se va a encontrar en 1.2 y no debe de estar tampoco por arriba de 3.5 nanogramos por mililitro. ¿Por qué? Porque si está por arriba de 3.5 nos puede predecir una respuesta vigorosa y puede estar relacionado sobre todo con el síndrome ovario poliquístico. Síndrome ovario poliquístico, actualmente hay artículos que hablan, aunque no es diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, se sugiere que lo que está por arriba de 3.5 pudiera estar relacionado a síndrome ovario poliquístico con más del 80% de los casos, por lo cual pudiera en algún momento más adelante empezarse a considerar como uno de los factores diagnósticos para ovario poliquístico. Por debajo de 1.2 vamos a tener la reserva ovárica disminuida y sobre todo si está por debajo de 0.5, pues va a ser de un factor bastante importante o debemos de considerar que se encuentra disminuida. ¿Cuáles son los factores que pueden influenciar los niveles? Bueno, pues obviamente debemos de pensar que puede disminuir la hormona antimülleriana en enfermedades sistémicas como el Crohn o el lupus eritematoso sistémico, las pacientes portadoras de BRCA1 con alguna mutación en el FMR1, supresión ovárica o cirugía ovárica, endometriosis, embarazo en curso, las pacientes que fuman en este momento, quimioterapia, y se tiene todavía la duda de si los niveles bajos de vitamina D deben de considerarse como un factor que pudiera bajar la hormona antimülleriana. ¿Qué la va a aumentar? Básicamente el síndrome ovario poliquístico, ya se los mencionaba hace un momento, y los tumores de la granulosa. Otros factores importantes hormonales a considerar para que se tienen que tomar en cuenta y que ya les decía del factor que tenemos que analizar es la hiperprolactinemia, la disfunción tiroidea y hay que tener en cuenta la obesidad y la resistencia a la insulina. Que esto mucho puede ir de la mano con el síndrome de ovario poliquístico y que de alguna manera lo debemos de entender y lo debemos de considerar porque al final todo este factor de la resistencia a la insulina y la obesidad, por ejemplo, sabemos que las pacientes que tienen sobrepeso van a tener una disminución de su posibilidad de embarazo hasta en 20% y las pacientes que tienen obesidad hasta en el 33% de los casos. Antes de retomar esta parte de lo que ya mencionaba, no quiero dejar pasar de la hormona antimülleriana que es un estudio que nosotros podemos hacer en cualquier parte del ciclo y que esto permite que nos haga el diagnóstico mucho más fácil porque actualmente con la automatización de la hormona antimülleriana, sobre todo con la técnica de Lexis, la variabilidad que tiene es muy baja, menos del 2%, y sobre todo la cuestión del tiempo en el que nos la van a entregar. Si nosotros lo mandamos a un laboratorio donde la corran diario, este estudio tarda más o menos 20 minutos en realizarse y a nosotros, por ejemplo, si nosotros la pedimos en la mañana, en la tarde podemos tener el resultado de la hormona antimülleriana.
lo cual obviamente retrasa o reduce, perdón, el tiempo de diagnóstico, porque sobre todo hay que pensar que el grupo que actualmente está buscando embarazarse es el grupo millennial, y acuérdense cómo son los millennials quieren todo para ayer, ¿no? Entonces quieren llegar y que prácticamente en la primera consulta ya les digamos el por qué nos están embarazando. Entonces, esto nos facilita un poco, sobre todo en la parte hormonal. Factor uterino que también es importante considerar, esto hablábamos del factor hormonal, ahora el factor uterino, que debemos de pensar en los miomas, en los pólipos, en el síndrome de Asherman, la endometritis y en las malformaciones uterinas. Los miomas, sobre todo los miomas que pudieran estar en la parte intramural, y es muy, muy importante los miomas que se encuentran en la parte submucosa. Los pólipos en algunos casos podrán generarnos infertilidad, sobre todo los pólipos grandes, y que estarán relacionados por la ocupación de esa cavidad. El Asherman, como ya lo conocemos, bueno, pues es un síndrome de adherencial y que obviamente pega a las paredes y esto impide que se puedan embarazar. La endometritis es importante también considerarlo y estar, sobre todo, pues porque al final sigue habiendo muchas enfermedades de transmisión sexual y sobre todo temas relacionados, aunque no sean enfermedades de transmisión sexual como la vaginosis bacteriana, que si no es tratada de manera adecuada y sobre todo con pacientes que se automedican, porque acuérdense cómo pues de alguna manera existe la automedicación por esos famosos óvulos de las niñas bien que salen en la tele, pues esto genera de alguna manera que las pacientes estén maltratadas con el punto de la medicación y esto que les pueda generar endometritis, incluso enfermedades pélvicas inflamatorias. Las malformaciones uterinas, sobre todo el septo uterino, que está relacionado con pérdida gestacional recurrente. Bueno, pues aquí tenemos la implantación deteriorada, sobre todo por la nematosis mucosa, como lo decíamos, y algunos defectos estructurales y defectos de la fase lútea. Anomalías müllerianas, que ya lo mencionaba, y ya se los decía hace un momento. En la cavidad uterina, pues podemos tener la histerosonografía con solución salina para poder llegar a tener el diagnóstico. En este caso, pues nos da la pauta para ver imágenes como esta y sobre todo es bien interesante el que nosotros podamos realizar las histerosonos en nuestros consultorios, porque esto nos da la pauta para ver en vivo, así como nosotros vemos los ultrasonidos, por ejemplo, de embarazo, estamos viendo en vivo a los bebés, esto nos da la pauta para que nosotros podamos ver imágenes que son móviles y podernos dar cuenta de cuál es el problema que está teniendo nuestra paciente a nivel de la cavidad endometrial. Y esto, bueno, pues nos dará la pauta para poder llegar a un diagnóstico y decidir si es candidata o no a una histeroscopia. Tenemos también el ultrasonido 3D, que también nos puede dar la pauta para un buen diagnóstico, la histerosalpingografía, que no es el ideal para la parte de la cavidad, pero también nos puede ayudar, sobre todo en malformaciones müllerianas, y bueno, la histeroscopía, que por excelencia nos dará los diagnósticos una vez que nosotros podamos ver la parte por algunos de estos estudios para poder someter a nuestras pacientes a una histeroscopía. Es importante considerar, porque una de las preguntas que se hacen en todos los congresos es si todas las pacientes deberían entrar a histeroscopía. La realidad es que hay que considerar que desde mi punto de vista, creo que no todas deben entrar a histeroscopía, hay que hacer buen diagnóstico, porque muchas veces si en el ultrasonido y en la histerosonografía nosotros nos damos cuenta que no tienen ningún problema, la posibilidad de que nosotros encontremos algo en la histeroscopía está por debajo del 10%. Fíjense cómo están las sensibilidades de cada una de las patologías, como por ejemplo hiperplasia endometrial, los pólipos y los miomas. Fíjense cómo son muy similares en la ultrasonografía y en la histeroscopía, con lo cual, si nosotros hacemos un buen ultrasonido y posteriormente una buena histerosonografía, nos dará la pauta para darnos cuenta si tienen o no alguna alteración a nivel uterino. Es importante también considerar que las trompas deben de estar permeables, obviamente, y esto nos da la pauta para que nosotros le digamos a nuestra paciente que si las trompas no están permeables, pues la posibilidad de embarazo prácticamente es nula. Aquí nosotros podemos tener algún taponamiento proximal, que esto puede ser por tapones de moco, algunos restos amorfos o sobre todo que también puede estar relacionado con espasmos del óseo. Y podemos también tener los distales que pueden estar desarrollados por hidrosalpings
lo cual disminuye el tratamiento, sobre todo en las in vitros, y esto, bueno, va a disminuir el transporte y el flujo de retrógrado, sobre todo para la parte de la implantación. Es importante considerar enfermedades como la endometriosis y la enfermedad pélvica inflamatoria que pudieran llevar a tener la problemática de este tipo de obstrucciones. Aquí podemos ver algunas imágenes relacionadas a lo que sería la histerosalpingografía, que también hoy por hoy se sigue preguntando si realmente se debería de hacer histerosalpingografía o no, si ya está en desuso, si la pura histerosono podría generar la oportunidad de ver la permeabilidad de las trompas, etcétera. Entonces, hoy por hoy se sigue considerando que es una de las primeras líneas de diagnóstico, con lo cual probablemente no debamos de prescindir de ella. Es importante que se realice en la fase folicular antes de la ovulación y obviamente hay que descartar clamidia por medio de un cultivo, porque si no, en el momento que nosotros realicemos este procedimiento, pues obviamente podemos generarle un ascenso de este patógeno y generarles una enfermedad pélvica inflamatoria. Aquí podemos ver la laparoscopía, que también es un poco controvertido si todas las pacientes deben entrar a la laparoscopía, porque al final podrían decir, bueno, ¿para qué le hago histerosalpingografía si la voy a meter a una laparoscopía o a todas las voy a meter a la laparoscopía? Bueno, pues hoy por hoy también es cierto que no todas está recomendado meterlas a la laparoscopía, sobre todo si nosotros no encontramos ninguna patología en alguna de estos estudios que ya les mencioné, pues la posibilidad de encontrar patología va a ser por debajo del 5%. Histerosalpingografía, entonces en diagnóstico en problemas distales contra proximales tenemos 65% en sensibilidad y 83% en especificidad. Si nosotros tenemos un artefacto que creemos que pudo haber sido un espasmo tubárico, bueno, pues se puede repetir la histerosalpingografía o se puede realizar una laparoscopía. El tratamiento, una vez que nosotros logramos ver que este proceso, sobre todo la histerosalpingografía, y cuando son en temas proximales que logramos que esté permeable, pues se llegan a encontrar tasas de embarazo de OR de hasta 3.3. Histerosalpingografía contra la laparoscopía, prácticamente fíjense cómo para ver permeabilidad tubaria vamos a tener muy similares las sensibilidades y las especificidades. Histerosonografía, ya lo mencionábamos, la sensibilidad, sobre todo pues para ver factor a nivel de lo que sería la cavidad uterina, la sensibilidad que vamos a encontrar es del 92% y la especificidad del 95%. Y aquí tenemos, bueno, básicamente del 4 al 8% con infertilidad, se encuentra alguna normalidad tubo peritoneal si no encontramos algo con lo que ya les mencionaba. No se debe hacer inicialmente y las indicaciones que tendríamos serían endometriosis, síndrome adherencial y en dado caso que nos quede duda con el proceso de la histerosalpingografía, se puede hacer una cromotubación. Otros factores que nos pudieran generar infertilidad, que son menos frecuentes, problemas cervicales, algunas malformaciones, traumatismos, algunos procesos autoinmunes que pudieran estar relacionados sobre todo con temas de abortos de repetición, como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de antifosfolípidos, miastenia gravis, la falla ovárica prematura, fosforitis autoinmune o alguna enfermedad celíaca, o anomalías en el cariotipo que pudieran estar relacionados en mujeres con Turner o en hombres con Klinefelter. Y en algunos casos se puede llegar a tener hasta con factor inexplicado hasta el 28%, y esto dependerá mucho de la serie que nosotros veamos. El estudio del semen, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer pues es estudiar también al hombre, y por eso es que les decía que al principio cuando hablábamos de la historia clínica tenemos que citar a la pareja, porque muchas veces la pareja no quiere ir porque manda por delante a la mujer y le dice pues tú tienes que ir a que te revisen y a partir de ahí ya, si no encuentran ningún problema, entonces yo ya voy y me hago estudio, ¿no? Básicamente, los parámetros que se manejaban en 2010, los quise poner tal cual, porque si nosotros nos ponemos a hablar de todos los cambios que ha habido en los parámetros del 2000, ahora para el 2021, que la OMS realizó o lanzó
el nuevo manual del estudio seminal, pues obviamente podríamos encontrar diferencias importantes y podría llevarnos hasta un curso de 2 días el estar hablando de lo que sería todo el proceso del estudio seminal, porque está el estudio básico, el estudio avanzado, y esto, bueno, pues nos habla de situaciones importantes. Básicamente, en lo que nosotros vamos a revisar de primera instancia, que cambió, el volumen de 1.5 lo bajaron a 1.4, la concentración que estaba en 15 millones ahora la consideran 16 millones, la motilidad que progresiva y no progresiva que le llamaban en 40, y la progresiva en 32. Ahora cambió, 42 es la movilidad total y la progresiva al 30%. Entonces, si se fijan, más o menos ahí está, y la morfología no cambió, sigue siendo el 4% como tal. Entonces, si se fijan, son breves cambios ahí, pero si nos pusiéramos a analizar todo lo que va relacionado a la morfología, cómo están solicitando que sea más estricto todavía este proceso y cómo se habla de la subjetividad de todos estos procesos para valoración, bueno, pues creo que es importante el tenerlo en cuenta, y seguramente en algún momento que ustedes realicen un curso podrán invitar a un andrólogo para que les explique bien todos estos cambios y lo consideren ustedes. Aquí lo más importante es que bajo el estudio que ustedes hagan, conocer los parámetros normales que se están reportando y a partir de ahí decirle a la pareja si está teniendo algún problema o no, y en base a esto el poder actuar. Y bueno, con base a esto, pues ya nosotros podemos, ya para terminar, doctor Ismael, básicamente podemos pensar que el proceso del diagnóstico de infertilidad nos puede llevar por anomalías espermáticas, miomatosis, reserva ovárica disminuida, sobre todo relacionado a la edad, enfermedad tubaria, anovulación, endometriosis y la inexplicable. Y de ahí nosotros podemos decidir cuál será el tratamiento ideal, que puede ser una inducción de ovulación, una inseminación intrauterina o una fertilización in vitro o ICSI. Yo siempre, ya finalizando en esta parte, una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, entonces debemos considerar, uno, siempre les digo a las pacientes, siempre tenemos que considerar 4 cosas para pensar por qué nos están embarazando. Una, que la calidad hormonal sea adecuada, o sea, que ovule. 2, que estén las trompas permeables. 3, que la cavidad uterina sea la adecuada. Y 4, que la calidad seminal, tanto en cantidad como en calidad, sea el idóneo, ¿no? Cuando ya hacemos este diagnóstico, yo les digo a las pacientes, bueno, nosotros nos tenemos para el tratamiento que basar como si fuera una escalera. Hay pacientes que nosotros les podemos decir que pueden embarazar que pueden lograr un embarazo espontáneo simplemente con tener relaciones, porque es bien importante preguntarle en las historias clínicas, y a lo mejor ahí en el chat nos podrán poner quién les pregunta en las historias clínicas cuántas veces tiene relaciones sexuales las parejas, y muchas veces nos sorprendemos que se quieren embarazar y nos dicen que tienen una relación sexual al mes, ¿no? Entonces creo que esto es bien interesante el poderlo considerar. Hay un artículo publicado desde hace prácticamente 10 años que hablaba en pacientes americanas cuánto era después del primer año de casados, cuántas eran las relaciones sexuales que podían tener a la semana, y el 25% respondió que 0 a 1. Entonces fíjense que 1 de cada 4 parejas después de un año de que se casan, no tienen relaciones sexuales. Muchas veces van a decir, el marido dice, oiga, para eso me casé, ¿no? Entonces, básicamente disminuye esa frecuencia, y obviamente esto puede ser una relación el por cual nos embaraza, ¿no? Ya teniendo el diagnóstico, también podría ser que nosotros busquemos una inducción de ovulación y un coito programado, una inducción de ovulación e inseminación artificial, o técnicas sofisticadas como podría ser la in vitro o el ICSI, y la relación con la ovodonación si son pacientes que tienen falla ovárica prematura o estén ya cercanas a la menopausia. Y al final yo siempre les digo que este escalón dependerá del diagnóstico, es donde vamos a empezar y podemos ir ascendiendo. El último escalón que siempre les pongo yo es el tema de la adopción. Y aquí al final nosotros podemos utilizar diferentes inductores de ovulación. Creo que ese sería otro tema del cual pues seguramente hablarán más adelante en sus sesiones, para considerar como un factor importante o de aprendizaje en este punto. Y básicamente, para concluir, me gustaría decir que el éxito radica en un estudio previo adecuado y la individualización de la estimulación o del tratamiento de nuestra paciente, buscando lograr mejores resultados
con menores complicaciones. ¿Cuál es la mejor opción para mi paciente? La individualización. En este caso, si nosotros hacemos medicina individualizada y no tratamos a nuestros pacientes como una receta de cocina, podremos tener un buen diagnóstico, podremos tener éxito en nuestros tratamientos y nos dará la oportunidad de que más pronto se puedan llevar lo que están buscando esas pacientes, que es un bebé sano a casa. Y bueno, básicamente yo con esta diapositiva termino y me gustaría, si me lo permites, doctor Ismael, si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto contestar. Perdón, claro que sí debe haber alguna pregunta. Yo creo que nos has expuesto una excelente charla que nos motiva a disipar nuestras dudas. Sí, creo que es un tema muy importante, amplio, que nos debe dejar un mensaje para nuestra práctica cotidiana, sobre todo para mañana. Yo quiero dejar primero a nuestro auditorio, que es amplio. Quiero aprovechar para agradecer que tenemos personajes, embriólogos y clínicos de fuera de México, como es Nicaragua, Ecuador, Perú y fuera de San Luis, de la República Mexicana, interesados, Jorge, en escucharte. Y yo creo que el mensaje que nos dejas es muy importante. Mientras alguien más nos hace alguna pregunta, perdón, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la importancia de la conservación de la fertilidad en estas pacientes solteras o que tenemos en el control de la consulta diaria, o casadas donde su proyecto de vida no es tener un bebé a corto plazo, pero sí en un futuro? Encuentro esta población, yo creo que muy importante, que muchas veces podemos descuidar, inclusive nosotros, los que nos dedicamos a la fertilidad, nos emocionamos y nos enfocamos en esos pacientes realmente de infertilidad. Pero sí tenemos en la consulta pacientes que sería importante tomarles en cuenta y evaluar su fertilidad y darles un consejo, ¿sí? ¿Qué podemos ofrecerle a este grupo de pacientes para que el día de mañana puedan tener su fertilidad? ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Sí, claro que sí, Ismael. Fíjate que es una pregunta muy interesante, porque al final, muchas veces como ginecólogos no pensamos en ese futuro de las pacientes, ¿no? Las pacientes creen que se van a poder embarazar en el momento que ellas decidan. Correcto. Y pues esto implica que al final, cuando ya llegan tarde, pues te pueden decir, oye, si me hubieran dicho, a lo mejor yo hubiera congelado mis óvulos. Yo creo que Correcto. la preservación empieza a ser cada vez más cotidiana. Ya muchas pacientes llegan al consultorio y te preguntan por la preservación, pero aquí todavía sigue habiendo un debate de si nosotros en la consulta del ginecólogo general o en la consulta general de la mujer deberíamos de proponerles por lo menos hacerse una hormona antimileriana en algún momento de su vida, ¿no? Yo, si tú me lo preguntas personalmente, creo que sería bastante prudente, porque al final esto nos puede dar la pauta, sobre todo como un punto, sobre todo transversal, ¿eh? Porque no podemos hablar de que la hormona antimileriana nos va a predecir cómo va a ser el tema de cómo se van a embarazar. Básicamente nos habla de la cantidad, no nos habla de la calidad, pero sí nos puede decir cómo se encuentra en ese momento la paciente. Y sobre todo, si nosotros llegamos a detectar pacientes que empiezan a acercarse al 1.2 o empiezan a estar por debajo de 1.2, esos son pacientes que deberían de buscar el poder congelar sus óvulos si no tienen en este momento el pienso de embarazarse, ¿no? Y de alguna otra manera, pues pacientes que están entre los 30 y los 35 años de edad, ahora con el tema de la relación, sobre todo con que la mujer tiene que dedicarse o ya está a la par de todas las actividades que hace también el hombre, pues esto aplaza la fertilidad y esto está generando también que tengan infertilidad, con lo cual creo que es importante que nosotros hagamos hincapié y le preguntemos a lo mejor de una manera
sutil a la paciente, oye, está en tus planes embarazarte, sobre todo la paciente que te llega de 28, 30, 32 años, está en tus planes embarazarte, alguien de tu familia ha tenido algún problema de infertilidad, o sobre todo si detectamos que tiene alguna patología como el ovario poliquístico o como endometriosis, y sobre todo que están en esa etapa de vida, pues yo creo que debemos y tenemos la obligación de por lo menos hablarles como parte de educación médica que existe esta posibilidad de que puedan guardar, Ismael. Ok. Tenemos aquí otra pregunta que nos han hecho llegar. Dice, si una mujer decide guardar los óvulos o embriones, ¿cuánto es el tiempo que se pueden guardar? Y en los pacientes con síndrome de Klinefelter, ¿a qué edad pueden congelar espermatozoides viables? ¿Hasta qué edad pueden guardar sus espermas? Híjole, aquí con lo del Klinefelter, pues tendríamos primero que evaluar cómo están en el primer momento de la evaluación. Yo creo que si están teniendo, si llegan a tener espermatozoides, sobre todo en los que son mosaicos, pues en ese momento es donde los tienes que guardar, o sea, no te tienes que esperar y decirle, ¿sabes qué? Hasta que tenga 30, 40, o sea, en el momento que están teniendo eso y si vemos que tiene producción, pues es el momento donde tiene que guardar. Y la parte de lo que me preguntaban acerca de los óvulos y de los embriones, que cuánto tiempo es el momento que se puede guardar, no hay un consenso en relación a esto. Actualmente hay por ahí un reporte de embriones que estuvieron congelados 30 años, que se desnitrificaron, se descongelaron y se dio un embarazo con estos embriones. Obviamente, pues nosotros tenemos que considerar que la vida reproductiva de una mujer, si guardó embriones a los 30, pues habrá que considerar con ellos, si no los van a utilizar después de los 40, pues a lo mejor que puedan ser donados, que puedan ser, pues sobre todo donados, ¿no? Que eso es un gran problema que tenemos en los centros de reproducción actualmente en México, y yo creo que a nivel mundial es el mismo problema porque se tienen muchos embriones que están congelados y que están abandonados. Yo en la tesis que hice de la maestría de reproducción, entre los centros que revisé y que les pregunté cuántos embriones tenían congelados, hice un cálculo de aproximadamente 200,000 embriones que se encuentran abandonados y congelados. Entonces, creo que es importante considerar esta parte para que no exista tampoco una situación relacionada con esto. Igual los óvulos, pues lo ideal es que los óvulos los utilice la mujer a la cual se le sacó o se obtuvieron, y si no los va a utilizar, pues o que se donen o que se destruyan para que no se tengan ahí congelados, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que aquí estamos hablando de la parte ética, ¿no? Donde la verdad que a mayor edad, pues definitivamente existe mayor riesgo de tener alguna enfermedad crónica que complica el embarazo. Y son puntos importantes a considerar en el momento que vamos a tomar la decisión de congelar óvulos o embriones. En lo particular, estoy de acuerdo en congelar, si es posible, óvulos, no congelar embriones. No tenemos seguro que va a haber una relación estable en las parejas, sobre todo en estos tiempos, o también que tenemos segura la vida, donde podemos ver que en determinado momento se separan, se divorcian o muere alguno de los miembros de la pareja y pues nos quedamos con embriones, que es la historia para muchos de nosotros que empezamos hace 30 años a congelar embriones. Entonces, yo creo que actualmente con los avances de las tecnologías, de la criopreservación de ovocitos, nosotros ya tenemos muchos años congelando solo óvulos y eso creo que nos va a dar mucha tranquilidad desde el punto de vista ético y moral, que no tenemos mayor problema. Cualquier eventualidad que se dé en la estabilidad de la relación de pareja, estamos tranquilos, donde puede venir
si es que congelamos óvulos o congelamos semen. Creo que no hay mucho problema en un momento dado para eliminar, descongelar, desvitrificar estas células germinales sin mayor problema. Y sí, definitivamente, creo que después de los 40 años en adelante se incrementa el riesgo, la morbilidad en nuestra población, en todo, simplemente por edad. Entonces, de ahí en adelante debemos ser críticos y evaluar muy bien, seleccionar el grupo de pacientes a los cuales vamos a ofrecerle este tratamiento. Un procedimiento de reproducción asistida, hacerlo por hacerlo, yo creo que es cuestionable. Me parece muy bien tu respuesta. Te agradezco muchísimo. No sé si tenemos más preguntas, sí, antes de continuar. ¿Alguien más por ahí tiene una pregunta? Si no, ¿en qué momento, Jorge, o en qué tipo de pacientes principalmente vamos a pedir el cariotipo? ¿En qué momento de esta evaluación? Entiendo que no es un estudio que vamos a hacer de entrada, de inicio. ¿En qué momento tenemos que pensar en solicitar un cariotipo a estas pacientes? Fíjate que yo creo que al final el cariotipo puede ir relacionado o en pacientes que están teniendo pérdidas gestacionales recurrentes, que ahí es donde lo podemos hacer con mayor frecuencia, o en pacientes que básicamente no les encuentras nada, que podría ser, por ejemplo, haces el estudio básico como lo platicábamos, no les encuentras nada, empiezas a hacer algunos ciclos y no te da, pues a lo mejor te podría valer la pena hacerle el cariotipo. La verdad es que son poquitos los cariotipos que nosotros hacemos porque cuando los hemos hecho, la mayoría están normales, ¿no? Entonces, yo creo que es poco lo que se utiliza y creo que sería como de las opciones secundarias o terciarias para poder evaluar fertilidad, sobre todo más en relación a tema de lo que es el punto de aborto de repetición, ahí sí, y en pacientes que pudieran tener alguna clínica o algún antecedente importante para pensar que pudieran estar relacionados con algún problema de cariotipo. Ok. En relación a los estudios tradicionales, la evaluación de la pareja con infertilidad que nos lleva al consultorio, podríamos pensar con el desarrollo, la accesibilidad de la histerosono, de la histeroscopía, que la gran mayoría de los médicos, ginecólogos, inclusive, tienen la capacidad para hacer estos procedimientos. ¿Hasta qué punto sigue siendo importante y válida la histerosalpingografía de entrada como primer estudio de evaluación de la fertilidad en la mujer? Me gustaría que aclaras un poquito ahí de esto. ¿Qué opinas? Fíjate que era lo que platicaba, ahí ponía ahí ponía una de las diapositivas. Y la realidad es que yo creo que sigue siendo útil hoy por hoy. Creo que si tu histerosalpingografía se encuentra negativa, la posibilidad de que tú encuentres algo en la laparoscopia va a ser muy bajita, porque ya se los decía que puede estar entre el 4 al 8%. Entonces creo que la histerosalpingografía hoy por hoy, a pesar de que es un estudio pues invasivo, yo creo que sigue teniendo la utilidad de la permeabilidad de las trompas. ¿Podríamos nosotros pensar que con la histerosonografía podríamos evaluar la permeabilidad de las trompas de manera indirecta? Sí, sí se puede y con la misma experiencia lo vas tomando, pero yo creo que no debe sustituir un estudio a otro. Yo creo que el saltarnos un estudio de este estudio básico puede llevarnos a cometer errores y retardar el diagnóstico de nuestra paciente. Perfecto. ¿Alguien más por ahí tiene alguna duda? ¿Alguna inquietud, una pregunta para el doctor? Jorge.
Parece ser que no tenemos más preguntas. Ha sido una excelente charla. Creo que nos ha quedado claro muy bien a muchos de nosotros. Quiero agradecerte infinitamente tu excelente presentación. Me dejas con un buen sabor de boca. Espero que para todos sea de utilidad. Y un abrazo desde acá, Jorge. Estamos en contacto. Te quiero agradecer mucho tu participación. Muchas gracias, Ismael, y Tiempo y estamos tu en esfuerzo. contacto. Estamos en contacto, Jorge. Gracias. Que estés Gracias, muy bien. buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos y a todas. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches.